Tengan muy buenos días, estimada audiencia. El día de hoy nos encontramos en una entrevista más para el canal de Community con el máster Esmérido, el cual nos va a tratar el día de hoy sobre la interculturalidad y su experiencia en la docencia y cómo ha tenido impacto a través de su trabajo y profesión. Máster, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días a ustedes. Máster, quisiéramos iniciar esta entrevista haciéndole la pregunta de que ¿cómo fue el primer impacto que usted tuvo al momento de venir? Bueno, bien sabemos que usted es cubano, venir desde Cuba acá a Ecuador. ¿Cuál fue ese primer impacto intercultural que tuvo? ¿Cómo fue esa experiencia del choque de culturas que hubo ahí? Bueno, nosotros teníamos cierto conocimiento de la cultura ecuatoriana, la cultura andina, la cultura latinoamericana, porque habíamos hecho una maestría en Cuba en relación a estos temas, ¿no? Es una maestría en cultura latinoamericana, por tanto ya veníamos con ciertos elementos, pero no es lo mismo lo que usted estudia, lo que le transmite un docente, a lo que usted vive en la realidad. Entonces, cuando llegamos, desde que te bajas del avión, llegas al aeropuerto, ya empieza un choque intercultural. Hay cosas que, aunque sea el mismo idioma, no las entiendes porque hay una manera de expresarse, hay un tono de voz, hay determinadas características que cada cultura tiene que te hacen ya difícil un poco la comunicación. Y ahorita que usted nos dice esto de la idiosincrasia y las formas de hablar y las expresiones que tienen en diferencia de allá para acá, ¿cómo le afectó esto en el ámbito educativo? Al momento de comenzar a impartir clases, ¿tuvo problemas con sus alumnos a la hora de dar clases o no se adaptaban bien a su método de enseñanza que usted trajo de allá? Sí, fue muy difícil la adaptación. Yo tuve la suerte de ir a un colegio donde la dueña, era un colegio particular obviamente, la dueña ha caminado el mundo, ha conocido diferentes culturas y había trabajado ya con otros cubanos. Y entonces ella nos apoyó mucho, nos facilitó un poco la comunicación con los estudiantes y con los padres de familia y con nuestros propios compañeros, pero fue muy difícil, los alumnos sentían que el profesor era muy fuerte, que el profesor les hablaba alto, les faltaba el respeto. Un grupo de palabras, pues fue aquí en la costa, precisamente donde tuve mis primeras experiencias como docente. Acá hay palabras que significan cosas distintas a las de mi país y a veces incluso palabras que pueden ser consideradas malas palabras acá, que allá no lo son, claro. Y viceversa, ¿no? Máster, acorde a sus conocimientos, ¿qué papel cree usted que juegan la educación y los medios de comunicación en la promoción de la interculturalidad? Nosotros a veces, mi percepción muy personal, ¿no? A veces nosotros nos engañamos. Hablamos de interculturalidad y creemos que porque ponemos en la televisión una danza, ponemos una música de otra cultura, ya estamos promoviendo, estamos defendiendo la interculturalidad. Pero en realidad no es así. Hay un problema de fondo, un problema más profundo que va más allá. La interculturalidad es, desde mi modo de ver las cosas, es permitir que el otro entre. Nosotros tenemos el ego y tenemos el otro. Y si el ego y el otro no conviven adecuadamente, entonces se rompe todo. Se rompe la comunicación y la comunicación esa ruptura de la comunicación hace que no avancen las cosas. Bien, máster, dentro de todo esto, ¿qué estrategias cree usted que son efectivas para promover la interculturalidad en el ámbito educativo o ya sea en un aspecto laboral? Bueno, hay mucho que hacer. Se pueden hacer muchas cosas, hay muchas estrategias. Desde lo didáctico en la clase hasta a nivel de institución, a nivel de región, a nivel de país. Tienen que haber políticas públicas primero bien pensadas, ¿no? Pero todo eso tiene que bajar hasta los niveles básicos de acá. Por ejemplo, me comentaba la vicerrectora de la universidad que van a hacer un evento aquí de una competencia de bailes cubanos. Y yo digo, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque hay una comunidad de profesores cubanos acá muy importante, ¿no? Y entonces qué bien, vamos a conocer a Cuba, que los alumnos van a conocer una parte de la cultura cubana y la van a poder vivir, porque de la misma manera que yo me emociono cuando veo una danza de las que ustedes presentan acá,
ustedes se van a sentir también emocionados cuando participen de bailes tradicionales cubanos o de la música cubana. Bueno, Máster, ¿podría contarnos alguna experiencia personal o profesional donde la interculturalidad haya jugado un papel clave? Bueno, es más de un ejemplo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me ha afectado a mí en el tema de la interculturalidad es el hecho de acceder al mercado laboral. Cuando acá en la costa no se ve tanto, pero yo entré a Ecuador por Quito y cuando yo iba a las universidades a buscar empleo, cuando iba también a buscar arriendo, me decían, ¿cubano? No queremos cubano. ¿Por qué? Porque las migraciones se dan en oleadas casi siempre. Entonces, y lógicamente yo entendí eso, ¿no? Yo lo justifico desde ese punto de vista. Antes de la oleada nuestra, que yo vine en el 2014, visado libre, pero la única forma que tenías de legalizarte en el Ecuador era si eras profesional. Legalizabas tu título en CNC y a partir de allí podías adquirir una visa profesional. Máster, ¿y cómo cree que influye la interculturalidad en los estudiantes? Creo que es una pregunta que encierra lo que hemos estado hablando hasta el momento. Porque ¿dónde termina todo este proceso? Este proceso que empieza en las políticas públicas, que baja a los niveles intermedios y los niveles de instancia local, se manifiesta en las instituciones educativas. Bueno, continuando con la entrevista, ¿cómo cree que la interculturalidad puede contribuir a los lazos sociales en una comunidad diversa? Sí, es básico, es fundamental que primero, como decíamos anteriormente, tiene que haber una comprensión del papel de la interculturalidad. Y luego que ya tú entiendes ese papel, entonces al ponerlo en práctica, tú estás resolviendo problemas. Porque yo, por ejemplo, viví aquí problemas que hubo entre tribus en la Amazonía. Hay tribus no contactadas, tribus que han sido poco contactadas por lo que llamamos civilización y habían pugnas entre esas tribus. ¿Cuándo nosotros podemos resolver ese conflicto? Cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando usamos la empatía al analizar los problemas de interculturalidad. No podemos resolverlo desde el rechazo, tenemos que resolverlo desde la aceptación. Entonces, como les decía, aun cuando existen normas, y aquí pasa lo contrario que en la comunicación, ¿no? Aquí están las normas, aquí tenemos la Constitución del Ecuador lo establece, es una de las pocas constituciones que dice tácitamente que es un país multicultural, pluricultural, intercultural. ¿Y cómo definiría la interculturalidad y cuál considera usted que es la importancia en la sociedad? Bueno, la interculturalidad tiene que haber dos polos, porque el término lo dice, inter es cuando se relacionan dos cosas. Vamos al origen etimológico, es cuando se relacionan dos cosas. Pero yo parto, cuando converso con mis alumnos de estos temas, yo parto primero del concepto de cultura. ¿Qué es la cultura? Y la cultura tiene diferentes acepciones. Una de las acepciones más comunes es que usted dice, la cultura es la acumulación de saberes, la acumulación de conocimiento. Usted es culto, fulano es culto, fulano es inculto, en la cantidad de conocimientos que demuestra tener. Ese es un concepto. Pero cultura es otra cosa también. Cultura es todo lo que sale de las manos del hombre. Entonces, si usted no entiende esa segunda acepción del concepto de cultura, no puede entender la interculturalidad. Siguiendo con las preguntas que acá usted nos está respondiendo, quiero acá que me responda, ¿cree usted que la sociedad ecuatoriana está en su mayoría preparada para conocer las diferentes realidades
que nosotros pasamos colocándonos en los zapatos de los demás, o bien recibir opiniones opuestas que contradigan nuestro punto de vista, tanto sea bueno o como sea malo? Bueno, es bastante amplia la pregunta, ¿no? Porque tendríamos que hacer un poquito de historia. Primero, la sociedad ecuatoriana es una sociedad conservadora. Eso creo que está claro para todos nosotros, ¿no? Ayer presentaban los resultados de una encuesta hecha por Malú. Malú es un científico de la comunicación que tiene una empresa que hace encuestas, sobre todo en los temas presidenciales, candidatos y eso. Y él exponía la visión que hay en el ecuatoriano de las diferentes religiones. Y se mantiene el catolicismo con un 68 y pico % de personas que se consideran católicos. También hay un pequeño por ciento de cristianos que va creciendo en Ecuador y demás. Pero eso nos dice que son un país conservador. Entonces, ya a partir de esta postura conservadora, entonces usted ya puede, desde mi punto de vista, ¿no? Calificar el país, calificar a la gente. ¿Cómo es el Ecuador? Muy bien, al menos para culminar con mis preguntas, tengo acá que los costeños mostramos algo de interculturalidad al momento de que realizamos los diferentes paros nacionales, uniéndonos a los serranos para la lucha de los derechos que tienen los diferentes sectores del país. Hay un problema de federalismo, pero no es de ahora. Esto viene desde la fundación de la República. Cuando se funda la República en 1830, ¿qué pasa? Siempre Guayaquil quiso tener su independencia. Quito quiso tener su independencia y Cuenca quiso tener su independencia. Cuenca en menor medida, pero ese conflicto histórico, Guayaquil, Quito, no se va a resolver muy fácil. Cuando el indígena, que se dice que está en alrededor del 7% de la población ecuatoriana, se levanta, no se ve el apoyo de los demás grupos políticos ni siquiera a la izquierda, no lo apoyan. Entonces, ese problema, ese conflicto, ya te digo, no se va a resolver muy fácil. Tiene que haber una voluntad de ver al país como país. Y eso no se logra en 2 días. Esos conceptos se van trabajando a través del tiempo. Desde niño le van formando eso. Pero eso está dentro de la casa. Entonces, yo me pregunto a veces, ¿cómo puede convivir un matrimonio donde hay un serrano y un costeño? ¿Cómo puede convivir eso? Porque hay una aceptación del otro que no lo hay a nivel político. Máster, usted en su momento nos estuvo hablando de que usted sufrió y se enfrentó a un rechazo por ser extranjero, por ser cubano aquí en nuestro país. Entonces la pregunta sería, ¿usted cómo se siente con nuestro país, con nuestra interculturalidad? Yo me pongo aquí el sello del Ecuador cuando vengo a un acto cívico. Cuando la alcaldía me invita a un acto cívico, yo me pongo el sello de Ecuador. Yo tengo en mi casa colgada la bandera de Ecuador al lado de la bandera cubana. Yo soy invitado aquí a eventos públicos como escritor, como intelectual, y yo siempre digo, cuando voy a otro país, siempre digo, yo vengo representando a Cuba y Ecuador. Por tanto, yo no puedo tener al Ecuador como lo negativo. Yo he contado anécdotas de cosas negativas que me han pasado, porque es el objetivo fundamental de la entrevista, ¿no? Ver cómo no se acepta a veces la interculturalidad. Pero también tengo infinita cantidad de ejemplos de un recibimiento positivo por parte del Ecuador. De hecho, el que yo esté dando clases aquí obedece a que hay un reconocimiento del otro. El hecho de que aquí hayan más de 10 cubanos como docentes es el aceptar al otro. Y yo trabajé en colegios, en Guayaquil, trabajé en un colegio donde estábamos españoles, colombianos, argentinos,
chilenos, cubanos, se acepta al otro. ¿Que es fácil el camino? Es verdad que no es fácil porque tienes que competir con el nacional, pero sí yo he recibido muchas muestras de cariño, de afecto, y eso me ha permitido seguir aquí en Ecuador, me ha permitido establecerme, tener aquí echar ya aquí raíces. Ya yo quemé las naves, ya yo dije, quemo el barco para no poder zarpar otra vez a Cuba. Yo voy a descansar aquí, mis restos aquí en Ecuador. Entonces, sí, Ecuador me ha abierto los brazos y me ha permitido insertarme en su cultura. Me han entendido, me han comprendido y eso ha sido muy positivo. Desde su punto de vista como extranjero, ¿qué cree que nosotros como ecuatorianos debemos fortalecer en nuestra cultura para mejorar nuestra hospitalidad? Bien, ahorita hablaba del conservadurismo, eso es un punto. Las condiciones actuales del país en cuanto a la violencia genera un rechazo, un miedo al extranjero. ¿Por qué? Porque no han llegado a Ecuador solamente cubanos. Si usted ve las noticias, usted raramente va a encontrar en las noticias que un cubano delinquió o que un cubano mató a alguien acá. Si usted oye las noticias, usted dice 5 casos, 10 casos de venezolanos. Y eso se magnifica. Dicen, los venezolanos han venido aquí a hacer daño. Mire, cuando yo llegué a Quito, que iba a hacer trámites a las oficinas de inmigración, llegaban los colombianos en buses. Los colombianos venían buscando refugio por la guerra civil que todavía no ha terminado en Colombia. Aunque los políticos digan que ya terminó, eso no ha terminado. Y venían buscando refugio. Y por cada cubano o venezolano que llegaba a las oficinas, llegaba un bus lleno de colombianos. Y los colombianos tienen la fama de que Colombia es muy violento. Pero cuando usted ve las estadísticas, que es lo que habla, en esto hay que verlo desde el punto de vista cuantitativo, usted dice, ¿qué por ciento de extranjeros, incluyendo colombianos, son los que delinquen en Ecuador? Ahora, recientemente, es que ha habido colombianos, pero es una oleada de colombianos que están vinculados al narcotráfico, porque se ha abierto mucho el tema del narcotráfico. Pero anteriormente a estos últimos años, de Lazo, fundamentalmente para acá, no hay esa presencia de la delincuencia del extranjero acá en el Ecuador. Entonces, creo que el país tiene mucho que hacer, tiene que aceptar al extranjero. Claro, tú pones las reglas. Tú en tu casa no vas a permitir que entre cualquiera. Tú tienes que decir, entras y cumples estas condiciones. Está muy bien el hecho de que para hacer de ciudadano ecuatoriano yo haya tenido que estudiar más que para hacer mi maestría. Pero está bien, porque he tenido que aprender de lo que es Ecuador. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, por darnos a conocer tal vez una parte de lo que nosotros no conocíamos de la interculturalidad, debido a que no es un tema que se tome a pecho acá en el Ecuador o en varias partes del país. No es algo que nosotros estemos acostumbrados a hablar, así que por favor los invito a seguir conociendo más de ese tema, a aceptar nuevas culturas, porque tengamos entendido que una cultura más es un conocimiento más. No nos limitemos a conocer a personas nuevas que nos traen nuevos conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.